Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala y Juan Pablo Pizeta nos van a brindar información muy importante del robo de identidad, de qué mecanismos se están utilizando para cometer este delito y qué coberturas existen en nuestro mercado para protegerse contra él. También vamos a conocer las propuestas de las aseguradoras de riesgos del trabajo para prevenir enfermedades profesionales. Y en el último bloque vamos a conversar con el experto Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional de cara a la irrupción de la nueva variante del COVID-19. Abrimos entonces el programa de hoy con información de robo de identidad. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, ¿qué mecanismos se están empleando para cometer este delito, Juan? Bueno, cada vez hay mecanismos más originales. El último que detectó la Unidad Fiscal de la Ciberdelincuencia, la UFESI, fue una serie de avisos laborales, ¿no? Búsquedas de empleo que... No, aprovechando la desesperación de la gente, como siempre. Aprovechando la desesperación de la gente, o tal vez ofreciendo propuestas de trabajo, tal vez que sean tentadoras, ¿no? Pocas horas, vía home office, con buena remuneración, te llegan a tu correo y bueno, generan una serie de pasos para que vos entres en ese juego, ¿no? Una especie de cuento del tío virtual, generando ese interés, ese tipo de inteligencia emocional, ¿no? Y lo que ocurre frente a esos casos es que, bueno, durante ese proceso te van pidiendo datos, ¿no? Claro. Obviamente, datos de tema del DNI o en algún momento tal vez en una cuenta bancaria. Lo que detectaron es que a veces piden plata para realizar determinado tipo de cargos administrativos o tal vez la cuenta de CBU, teniendo en cuenta que te van a acreditar el dinero, por ejemplo, en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, es conocido esto como fraude por reclutamiento, ¿no? Ajá. Pero no es la única forma de fraudes, ¿no? Por suplantación de identidad. Hubo también otra alerta, tiene que ver, por ejemplo, que a través de WhatsApp se genera, piden plata a través de, ofreciendo dólares de cara grande, ¿no? Esto también lo detectó, te roban tu identidad y frente a tus contactos se hacen pasar por vos y le piden a sus contactos ofreciendo dólares con los billetes de cara grande, que son los de la última nominación, y ya los de cara chica no son tan buscados, ¿no? Entonces, el mecanismo de tentación que utilizan es a través de esa manera. Un tema de que se ha hablado, ¿no? En los últimos días. Que se ha hablado los billetes de cara pequeña, ¿no? Que se ha hablado mucho. Bueno, hay muchas empresas que le está pasando lo mismo. Aerolíneas Argentinas lo detectó, ¿no? También que correos falsos pidiendo datos personales a clientes, lo mismo Correo Argentino. Bueno, hay mucho con el servicio courier, que también utiliza muchos dólares para quien necesita traer algo del exterior a través de la aduana. También se detectó una alerta a través de ese tipo de servicios. Y bueno, te cuento algo personal, a mí me pasó con Mercado Libre. Me llamaron, en el caso de Mercado, una cuenta trucha, ¿no? Alguien que se hace pasar por Mercado Libre con una cuenta ficticia, como si fuera un operador de la empresa. Bueno, se comunica con vos y te hacen todo un cuento del tío. Afortunadamente estabas advertido de estas estratagemas, ¿no? Afortunadamente no entré en ese juego y bueno, evité el fraude, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy alerta porque, bueno, lo hablamos mucho, ¿no? La explosión de los fraudes digitales durante la pandemia. Bueno, hay cada vez mecanismos más nuevos y más creativos para estafar a los clientes, a los usuarios que manejan este tipo de plataformas. Hay que ser muy cuidadoso con la información personal, pero también uno se puede, ¿no? Proteger a través del mercado de seguros contra este riesgo. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Existen ya coberturas o todavía el mercado no las ofrece? Sí, existen en revisión, en desarrollo, pero ya en la cancha. Hace 5 años ya se hablaba de robo de identidad, porque no es nuevo que se pudiera sustraer una documentación, ¿sí? el DNI, la tarjeta de crédito y toda esa información y los delitos asociados al robo de esa información. Pero bueno, ahora la cuestión digital, que explotó con la pandemia, ¿no, Yami? Incluso también por ese lado, hace que las compañías de seguro desde ya tengan que estar al día de esta situación
pensando en esos riesgos que están traducidos en un monto, ¿sí? Lo que hacen no son muchas las empresas que lo ofrecen, también hay productos más específicos para pymes, para empresas en general. Y es algo muy nuevo. Exacto, y que tiene toda una cuestión de cuantificar, de si son daños propios o daños a terceros, qué se hace con esa información y cómo se canaliza. Entonces, por un lado, está lo que tiene que ver con recuperar la información digital. ¿Cuánto cuesta recuperar esa información digital? Y si hay extorsión, bien. Y por otro, lo que tiene que ver con revelar esos datos personales o confidenciales con software malicioso. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué coberturas, para tener una idea ya en montos, estamos hablando? Se habla de una suma asegurada en torno a los 400.000 pesos, ¿sí? Hay de 300.000, 500.000, hay opciones desde ya de acuerdo a lo que uno elija. ¿Esto cómo se decide? Y bueno, en función de los riesgos a los que yo creo que estoy expuesto. Una cosa igual es recibir cualquier llamado y otra es, bueno, a ver, uno a qué páginas ingresa, con qué tipo de información tiene a disposición y, bueno, y calcular esos riesgos eventuales. Y hablamos de repente, de nuevo, esto es todo muy a medida, pero por ejemplo, unos 2.000 pesos por mes, ¿sí? Es un número a partir del cual uno ya puede estar accediendo a este tipo de coberturas, de nuevo, pensando en que una vez que sucede, después hay que ver si se puede solucionar. Y eso no está la garantía, pero sí la posibilidad de cubrirse a través de una póliza. Y Yami, ¿se puede mencionar alguna de las compañías que están trabajando con estas coberturas? Sí, por ejemplo, Sura nos aportó información muy específica a varias compañías. Lo que pasó también es que como está el robo de la identidad que se trabajaba hacía mucho tiempo, ahora hay unidades específicas que tienen las empresas para trabajar estos temas, porque tiene que ver con un montón de cuestiones en tecnología, innovación, tener a los especialistas, ¿sí? Y bueno, allí están en la carrera para ponerlo sobre la mesa y poder ofrecerlo las diferentes empresas aseguradoras. Bueno, las compañías entonces empiezan a ofrecer soluciones contra esta problemática que va a ser cada vez más importante. Y vamos a completar ahora el bloque con información para aquellos que están preparando sus vacaciones. Faltan muy pocos días para que se inicie la temporada de verano. Juan, algunas recomendaciones, ¿no?, para aquellos que están en esa preparación. Sí, Ale, bueno, una de las vías en las cuales uno puede acceder a obtener algún tipo de alquiler, ¿no?, en el verano, una casa, tal vez un country, bueno, muchas veces se da a través de las redes sociales. Puede ser a través del marketplace de Facebook, puede ser a través de Mercado Libre también, se ofrecen muchas de este tipo de viviendas de alquiler. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, primero las puntuaciones, ¿no?, y comentarios, ¿no?, porque a veces existen ofertas muy interesantes a precios muy económicos, pero claro, hay que ver la reputación de los usuarios. Fundamental para detectar si es alguien que ofrece regularmente y, bueno, y si ha sido un buen proveedor de servicio turístico en este caso. Otro tema que hay que ver fundamentalmente es el tema de la reserva, ¿no? Hay que evitar en general hacer una reserva al 50, 100%. La reserva, hay que mantener ese concepto de reserva, ¿no?, en torno al 20%, para después completar el pago finalmente, para evitar cualquier tipo de conflicto, ¿no? Cual, sí. Y dentro de lo posible, ¿no?, a veces ir hasta la costa, verificar un lugar en el cual va a veranear, tal vez resulte muy complicado, pero bueno, en esto es lo que tiene que ver con countries, con cosas que están más o menos accesibles a la capital federal, ¿no? Si viven en la ciudad de Buenos Aires, bueno, es interesante también revisar, ¿no?, que existe ese lugar, o tratar de concretar la operación en el lugar para de paso revisar que esté todo en condiciones. Generalmente lo que está ocurriendo también en el verano los precios son muy altos en términos de country, están todos dolarizados, eso hay que tenerlo en cuenta, es otro tipo de presupuesto. Pero bueno, son una serie de recomendaciones que a nosotros nos parece importante de tener en cuenta. Ya está todo muy demandado, entonces bueno, queda pocos lugares. Muy bien, con esto cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conociendo algunas propuestas de las aseguradoras de riesgos del trabajo para prevenir enfermedades profesionales.
Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto, algún servicio de las compañías de seguros, de los bancos. Y hoy vamos a hablar de las propuestas de las aseguradoras de riesgos del trabajo para prevenir enfermedades profesionales. Y para ello estamos con Pablo Atianese, que es jefe de prevención de riesgos en Swiss Medical Seguros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, en esta línea ustedes precisamente ofrecen a sus asegurados capacitaciones interactivas, ¿no? Sí, es una nueva metodología. Nosotros tenemos disponibles un campo virtual de capacitación y este año, es reciente, ¿sí? Hemos incorporado una nueva metodología que es capacitación a través de la realidad aumentada. ¿Qué es esto, realidad aumentada? Es algo nuevo. La realidad aumentada es una tecnología que permite interactuar, ¿sí? Con elementos virtuales o gráficos en un entorno de visualización real. Es decir, el trabajador va a estar haciendo un curso donde se va a estar viendo él, pero van a ir apareciendo elementos virtuales que van a interactuar y lo van a estar guiando. Ajá. Por ejemplo, a ver, empecemos primero por las temáticas que ustedes tienen disponibles con esta nueva tecnología o por estas capacitaciones interactivas. Sí, esta capacitación de realidad aumentada es la primera que hemos lanzado. ¿Sí? Comenzó el proyecto el año pasado con el tema del aislamiento que todos tuvimos que atravesar. Claro. Entonces, la compañía hoy está realizando un proceso de transformación digital, ¿sí? En el marco de una estrategia de innovación del Grupo Swiss Medical. Entonces, el año pasado, con motivo del aislamiento, brindamos propuestas de capacitación a los asegurados en el campus virtual, sí, pero paralelamente estuvimos explorando e innovando en nuevas formas de hacer las actividades. Así es que surgió este primer curso de realidad aumentada para pausas activas laborales. A ver, ¿en qué consiste entonces este curso? Es sencillo, está disponible para todos los trabajadores asegurados. Solamente como requisito es que hay que tener un celular que tenga un lector de código QR, ¿sí? Una computadora que tenga una cámara que nos esté enfocando y con conexión a internet. Sí. Entonces, una vez que el trabajador se loguea, ¿sí? En el campus, solamente con poner el celular frente a la cámara que lo va a estar enfocando, la cámara va a reconocer un código que se le va a descargar en el celular y va a empezar una animación. Va a tener una animación en su vista, ¿sí? Que es una figura de una persona en 3D, que es un guía virtual. Sí. Esta persona en 3D lo va a estar induciendo, le va a estar explicando cómo es el curso, la finalidad, y le va a estar mostrando cuáles son los beneficios y todo lo que va a tener que hacer. Después de seguir con ese guía virtual, se transforma en una silueta anatómica donde le va a mostrar con distintos colores las zonas del cuerpo afectado y la persona puede interactuar porque va a mover la pantalla, va a mover la silueta, mejor dicho, lo va a poder ver de costado, de arriba, va a estar entretenido. Gracias a esta interacción entre la computadora y el teléfono celular. Exactamente, y la cámara. Interesante. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de esta capacitación en particular? El propósito es justamente brindar una asistencia a los empleadores para que tengan una capacitación, pero hacerlo de una forma distinta, diferente, es única, es innovadora. Pero ¿cuál es el objetivo de la capacitación? ¿Qué se busca prevenir? Prevenir lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Esto está destinado a trabajadores que están haciendo, que en ese momento comenzaron a hacer teletrabajo, claro, ¿sí? Que ahora quizás hacen teletrabajo, pero también hacen trabajo de oficina. Están haciendo un trabajo híbrido, dual, alternando. Entonces, en ese sentido, la actividad de pausas activas laborales lo que quiere hacer es que el trabajador ponga pausas en su trabajo, pero que haga unos ejercicios que después le va a brindar beneficios, ¿sí? Va a dar beneficios de mejorar la circulación sanguínea, estiramientos, tonificación muscular. Entonces después cuando termina de hacer la actividad de pausas va a volver a trabajar de una forma desestresada. Claro, de esta manera se previenen justamente problemas, afecciones que están provocadas, ¿no? Por ese abuso de posturas que genera el teletrabajo, ¿no? Claro, nosotros
A muchos les ha pasado que tuvieron que trabajar en un entorno que quizás no era el que estaban acostumbrados a hacerlo, exacto. y se encontraron con molestias musculares, tensiones, sobrecargas. Entonces, este curso lo que los ayuda es a desestresarse, a descontracturarse y a seguir trabajando después, pero de una forma más relajada. Muy bien, muchas gracias. No, Paco. gracias a vos. Cerramos entonces este bloque con información, entonces con propuestas de las aseguradoras de riesgo del trabajo para prevenir enfermedades profesionales. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el experto Jorge Castro. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del experto Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Un Gracias gusto por tener- invitarme. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Frente al surgimiento, a la aparición de la nueva cepa del COVID-19, Omicron, algunas entidades vienen recortando los pronósticos para el crecimiento de la economía global en el 2022. Jorge, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuál crees que será el impacto de esta nueva cepa del COVID-19? Bueno, las últimas informaciones de los expertos médicos indican que esta cepa originada en Sudáfrica tiene una altísima capacidad de contagio, pero muy baja, prácticamente inexistente tasa de letalidad. En otros términos, es menos grave esta cepa que las otras que han ocurrido desde que estalló la pandemia hace 2 años. Claro, es una buena noticia eso. Es una buena noticia. Con este agregado, esto se ha originado en el sur del África y lo que ha ocurrido allí es que el nivel de vacunación, por ejemplo, de la Unión Sudafricana, que es el país más desarrollado del continente africano, es de solo 30% de la población. Y en el resto de los países del África subsahariana, el nivel de vacunación con una sola dosis es menos del 10% de la población. Este es el problema de fondo de la situación mundial actual, en el sentido de que en el mundo avanzado, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, la pandemia ha sido resuelta. Estamos en la etapa post-pandemia. Pero en el continente africano y en algunas otras partes del sur del Asia, la situación en términos de vacunación, que es el único y más efectivo arma para luchar contra la pandemia, es muy escasa. En términos mundiales es prácticamente inexistente en amplias regiones del continente africano. Pero a partir de esto que decís, ¿esperás un impacto marginal de esta nueva cepa sobre la economía global? Absolutamente, absolutamente. Estados Unidos está volando la economía. La Unión Europea está creciendo de manera extraordinaria, especialmente Alemania. Esto no tiene efecto sobre la economía mundial. Muy bien, Yami. Bien, cambiando de tema, igual importantísimo desde ya seguir la cuestión. Viste, el otro día me dijiste, no, te iba a decir, no pasa nada, la pandemia pasó, te iba a decir y Omicron, pero bueno, seguís entonces firme con eso respecto de la economía mundial. ¿Y Argentina en este contexto? Bueno, la Argentina, lo que indican las cifras, por lo que he escuchado, te digo, yo me guío por algunos expertos médicos a los que tengo una gran confianza. Y lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es que el nivel de vacunación ha resultado en los últimos 3 meses extraordinariamente alto. En un sentido estricto, es superior el nivel de vacunación de la población argentina en el momento actual que la que ha sucedido en varios países europeos. Lo pregunto a vos, Jorge, respecto de esta apertura al mundo, ¿no? Que pareciera que pasó la cuestión, pero ¿cuánto hay de la economía argentina dependiendo de la pandemia aún? Yo creo que lo esencial ha quedado atrás. Lo que está en juego ahora es el hecho de que son 2 factores. Por un lado, el contexto internacional es el más favorable que tiene la Argentina en el momento actual, es el más favorable que ha tenido en los últimos 20 años. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta 2 indicadores. Uno es que
este año las exportaciones argentinas superan los 75.000 millones de dólares. Hay un crecimiento de casi el 30% respecto al año pasado. El precio de las materias primas, de los commodities agrícolas de la Argentina en el mercado mundial, son los más elevados desde la primera década del siglo. Hay un superciclo de los commodities en marcha. Esto beneficia a la Argentina no solo a la producción agroindustrial, agroalimentaria, sino también, por ejemplo, lo que significa la explotación de los recursos de vaca muerta. Claro. El precio del petróleo en el momento actual supera los $85 el barril. La tendencia lleva a que en los próximos 2-3 meses el precio del barril pase la barrera de los $100 por unidad. Esto beneficia directamente la explotación de los recursos de vaca muerta, cuenca neuquina, como se manifiesta en el hecho de que el número de nuevas perforaciones es el más alto que ha tenido la Argentina desde que comenzó la preocupación por el desarrollo de la cuenca neuquina de vaca muerta. Jorge, te voy a llevar del otro lado de la cordillera. En pocos días hay una elección presidencial histórica en ese país. ¿Cuáles son las posturas económicas en pugna? Mira, el candidato de la centroizquierda, Boric, es un hombre moderado que proviene de la dirigencia estudiantil, sobre todo en la etapa 2014, en la época en que gobernaba Chile Michelle Bachelet, y después la última y gran manifestación popular que ha habido en Chile, que ha sido las manifestaciones que recorrieron toda la República Chilena en agosto de 2019. Él es una figura moderada que busca además acercarse al centro en esta campaña presidencial por la segunda vuelta. Lo que sucede es que el factor fundamental de la coalición política que él encabeza es el Partido Comunista de Chile, que es el mayor partido de la República Chilena, que tiene una larga historia en Chile, una solidez institucional y una presencia en todo el territorio chileno de gran envergadura. Y este partido nunca participó de la coalición de centro-izquierda que fue la Concertación Democrática. Y además ha tenido, sobre todo en los últimos 2 años, una posición favorable al régimen de Maduro en Venezuela y al régimen de Ortega en Nicaragua. O sea, una victoria de Boric podría implicar un cambio de rumbo importante en Chile después de 3 décadas de crecimiento y de prosperidad. En Chile en este momento ya no se pueden dar a conocer las encuestas que se realizan sobre la actitud de la población chilena respecto a la segunda vuelta ahora del mes de diciembre. Pero esto no significa que no haya encuestas. Lo que pasa es que esas encuestas se conocen fuera de Chile, por ejemplo en Argentina. Y lo que están mostrando las encuestas de manera persistente en la última semana es que hay una situación de empate técnico entre la candidatura de Boric, algunos puntos adelante, y la candidatura de José Antonio Kast, que el candidato de la extrema derecha o de la centro derecha chilena. El caso de Kast es más convencional, ¿no? Ahí no se esperan. El caso de Kast, él ha colocado el acento sobre la necesidad del mantenimiento del orden, en lo cual ha resultado ciertamente de gran resonancia pública, porque a partir de 2019 ha habido un crecimiento de la violencia y de la criminalidad en Chile muy significativo y sobre todo ha estallado en la Araucanía chilena, en el sur de Chile, entre la comunidad mapuche, una verdadera guerra de carácter institucional, de carácter insurreccional, de orden interno. Y esto es lo que ha llevado al presidente Piñera a establecer un régimen de emergencia con la presencia y colaboración de las Fuerzas Armadas a favor de los organismos de seguridad encabezados por Carabineros. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Por favor. Cerramos entonces el programa de hoy con las reflexiones del experto Jorge Castro sobre los temas importantes de la economía y política internacional. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.